Haldor Topsoe construirá la mayor fábrica de electrolizadores de óxido sólido a nivel mundial. Esta planta estará operativa a partir de 2023 y contará con una capacidad de producción de hasta 500 megavatios por año, con capacidad de expandirse a 5 gigavatios. Hoy hablaremos sobre la tecnología del electrolizador de óxido sólido. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast del hidrógeno, el podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Hoy contamos en el podcast del hidrógeno con la presencia de Marc Turel, investigador senior en materiales para pilas de óxido sólido en el Instituto de Investigación en Energía de Cataluña, el IREC. Muy buenos días, Marc, y gracias por estar aquí con nosotros en este episodio. Pues buenos días y gracias por la invitación. Buenos días, Marc. Lo primero de todo, nos gustaría que te presentaras tanto a ti como al IREC para que nuestros oyentes os puedan conocer mejor. Pues bueno, como habéis dicho, soy Marc Turel, soy uno de los investigadores del instituto, del IREC, que es un instituto dedicado a la investigación en energía aquí en Cataluña. Y bueno, pues para presentarme a mí, cuál es un poco cómo llego yo a este mundo de hidrógeno, llego por la parte de los materiales, ¿no? Materiales para la energía. Estudié química, me doctoré en química en su momento aquí en la Universidad de Barcelona, luego estudié ingeniería de materiales y con esto, pues bueno, en uno de mis postdocs llegué aquí al Instituto de Investigación en Energía y empezamos a trabajar con el tema de las pilas de combustible, de óxido sólido y con electrólisis, colectrólisis, etcétera. El centro en ese momento era un centro un poco más pequeño de lo que es hoy. Es un centro de investigación que a día de hoy somos unos 160 trabajadores, todos dedicados a la investigación en el campo de energía. Y bueno, forma parte de la red CERCA de la Generalitat. La red CERCA está dedicada un poco a centros de investigación básica, por decirlo de alguna forma. Y también tenemos lo que llaman la etiqueta Tecnio, que es un poco la etiqueta o la red de centros dedicados más a la transferencia de tecnología. Tenemos un poco esa dualidad en el centro, no tanto investigación como intentar llegar un poco a la transferencia. Muy bien, ya lo has dejado caer, pilas de combustible, electrólisis, colectrólisis. ¿Nos puedes hablar un poco de las líneas de investigación que estáis llevando a cabo en el IREC relacionadas con el hidrógeno? Sí, en el grupo tenemos varias líneas de investigación, no todas relacionadas estrictamente con el hidrógeno. Tocamos otros temas de baterías de estado sólido, termoeléctricos, etcétera. Pero en lo que es el campo de las líneas focalizadas en el hidrógeno, pues podríamos, no sé, definir 3-4 líneas de investigación que engloban pues distintos proyectos en cada una de estas líneas, ¿no? El tema del hidrógeno está en boca de todos y con gran interés, ¿no? Y realmente pues, tenemos diversos proyectos y los hemos ido dividiendo, ¿no? en distintas líneas estratégicas. La primera y de donde surgimos, ¿no? Como decía antes cuando llegué al IREC, es la tecnología más convencional, aunque la tecnología de óxido sólido, que es en la que trabajamos, es en tecnología SOEC, conocida Solid Oxide Electrolysis Cells, ¿no? En base al material cerámica y que trabaja a alta temperatura. Esa es la primera, perdona Marc, esa es la primera línea en la que ya trabajabais hace... ¿Cuántos años dijiste que entraste en el IREC? Pues ahora hace 10 años que entré en IREC. ¿Y ya estabais con las pilas de óxido sólido aquella? Sí, en ese momento ya se trabajaba en Solid Oxide Fuel Cells, en ese momento, pila de combustible. De hecho, el líder del grupo, Albert Arancón, ya hacía pues unos cuantos años, igual hacía 5 o 6 años que trabajaba en esta tecnología. Por eso yo creo el grupo dentro del IRE, que éramos 5 o 6 personas. Hoy somos unas 25 personas en el grupo. Y bueno, de la pila de combustible pasamos justo cuando llegué yo fue cuando se pasó a trabajar ya en modo de electrolizador para generación de hidrógeno. Y bueno, empezamos con la electrólisis y la coelectrólisis. Cuando hablo de materia de convencional en esta tecnología, que es bastante innovadora, bastante nueva, pues es en la
típica composición de materiales que se conoce y bueno, ahí intentando innovar innovar y generar una tecnología propia hecha con las industrias que tenemos alrededor y que tienen las capacidades de fabricar los componentes de un stack de pila de combustible de óxido sólido. O sea, que antes comentabas el tema de la investigación básica y transferencia a la industria, y este es el caso que lo ejemplifica, ¿no? O sea, vosotros hacéis esa investigación más fundamental y después al escalarlo ya a nivel industrial, contáis con empresas del entorno que son capaces de llevarlo a la realidad, que no se queden en papers, digamos. Sí, exactamente. Bueno, y esto es una de las líneas que quería comentar, pero sí, en esta línea más convencional, por llamarlo de alguna forma, este es el objetivo, ¿no? Intentar transferir nuestro conocimiento de la tecnología a las industrias que tenemos alrededor y que ellos sean capaces de fabricar juntamente con nosotros su propia tecnología. Y a partir de ahí, pues esta línea bebe, ¿no?, de otra línea un poco más de innovar en el tema de qué materiales podemos aportar, qué topologías, qué arquitecturas de estas celdas podemos aportar para mejorar pues, degradaciones, la capacidad, ¿no?, el rendimiento en sí, estudio de nuevos electrodos, nuevas formas de depósito, etcétera. Estos serían dos líneas un poco que beben una de la otra y que serían más convencionales, pero desde un punto de vista de ciencia y de innovación, vaya. Luego tenemos otras líneas pues un poco más innovadoras, ¿no? Desde utilizar nuevas tecnologías de fabricación como tecnologías de capa delgada, como puede ser PLD, PVD, para generar alguna de las capas de las propias celdas, capas barreras, luego usar sistemas de tratamientos térmicos, que es una de las etapas que lleva más tiempo y más costosas de la fabricación de este tipo de celdas, pues hacerlos con procesos ultra rápidos para sintetización de materiales cerámicos. Ajá. Y luego tenemos otra línea basada en impresión 3D. Que más hablaremos un poco de ello si queréis, pero hay una impresión 3D, pues también, ¿no? Cómo fabricar estas celdas cerámicas por impresión 3D de materiales cerámicos funcionales. Y luego hay otra línea también de fabricación de microceldas. Celdas a través de tecnologías también de capa delgada, pues integración o generación de celdas de electrólisis o de pila de combustible a nivel micro, ¿no? A tamaño chip, ¿no? Integradas en silicio. Oye, pero Marc, aquí me estabas contando que 3 o 4 líneas, yo he anotado 5. Con lo cual, bueno, ¿sabes? Vamos a tener mucho de lo que hablar. Sí, a ver, unas beben de las otras, ¿no? Entonces, como os decía, esto si lo separamos en proyectos son muchos proyectos distintos y, claro, esto de las líneas de investigación, pues un poco... La marca de la casa también podríamos decir es el trabajo en equipo y de que unas líneas puedan beber de las otras, ¿no? Al final las bases teóricas de la tecnología son las que son, los materiales con los que trabajamos y están muy bien establecidos y sí que hay innovación en materiales, pero realmente las familias de materiales utilizadas en celdas de óxido sólido están bastante bien establecidas. Entonces, pues bueno, todas estas líneas beben de lo mismo, se van interrelacionando, sí, podríamos definir, sí. 4 seguro. y así a modo curiosidad ya, ¿en cuáles estás tú más involucrado? ¿A cuáles le ves un mayor potencial de estas líneas? A ver, le vemos potencial a todas. Yo creo que cualquier investigación ahora mismo que se dedique en el campo de energía en general y en el campo del hidrógeno en concreto tiene un gran potencial y tiene... Entonces, lo que podemos hablar es cuáles tienen más camino que recorrer, ¿no? Y cuáles las vemos ya más maduras, ¿no? Pero no, que evidentemente el potencial, ¿no?, también se tiene que medir. También es una urgencia, ¿no?, casi esto del hidrógeno ahora ya. Así que también tenemos que medir su potencial por la capacidad que tengamos de llevarlas al final, ¿no?, al mercado, a su fabricación. El tema de la impresión cerámica en la impresora 3D... yo le tengo especial cariño, si me lo permitís, porque, bueno, empezó que yo ya estaba aquí, bueno, la he visto nacer de alguna forma, la hemos llevado desde el principio y bueno,
gusta mucho, ¿no? Nos gusta mucho internamente y vemos que gusta mucho desde fuera, ¿no? Y esto pues también te anima, también te da fuerzas. Que esto de investigación a veces también un golpecito en la espalda no va mal, ¿no? Que también tenemos Sí. muchos fracasos. Entonces, bueno, la impresión 3D de cerámica es una línea muy, muy bonita y que además es un campo en sí, ¿no? De ella salen muchísimas líneas distintas. Y luego, bueno, la generación de tecnología propia, pues también estoy bastante involucrado, también es una de las partes que llevo más directamente. Y, hombre, pues como lo ves, ¿no? Lo ves que ya lo tenemos casi, o que lo podemos tener en breve y que esto también es colaborando con empresas que tienes cercanas, que conoces, con las que llevas muchos años colaborando, pues eso también es una satisfacción y también anima a seguir apretando. Nosotros, bueno, nosotros estuvimos ahí hace un par de semanas y hay que decir que esa impresora, hablaremos después, pero mola. La palabra es que la impresora 3D mola mucho, luego profundizamos un poquito más. Vamos a poner primero lo primero y es hablar un poco sobre la tecnología SOE, ¿no? Lo cierto es que nosotros personalmente sí que somos pues apasionados. Yo recuerdo también uno de los primeros invitados, un amigo del programa, Carlos Bernuy, que también es uno de los grandes defensores de la tecnología SOE. Aunque sí que es cierto que hoy en día todavía está menos desarrollada, ¿no? Que la alcalina o que la PEM, a pesar de que, como has dicho, pues ya hay años y años de experiencia y desarrollo en la misma. Pues vamos a hablar, si no es de prioridad o de potencial, vamos a hablar de urgencia, ¿no? Porque es urgente hablar de esta tecnología e investigar sobre ella. Sí, bueno, he empezado a hablar de la tecnología SOC. Yo no sé, evidentemente los oyentes seguro que son apasionados del mundo del hidrógeno. No sé si hasta qué punto conocen o no la tecnología. Básicamente, lo que diferencia esta tecnología de electrólisis del resto de tecnologías, como puede ser la alcalina o la PEM, es que todos los materiales, todas las capas de la celda, los electrodos y el electrolito, están basados en materiales cerámicos, ¿de acuerdo? Pero basándonos en el electrolito, que es quizá lo que más diferencia a esta tecnología de las otras, es que es un conductor iónico de iones de oxígeno. Y que al ser un material cerámico, pues esta conducción iónica sucede a altas temperaturas, ¿no? Temperaturas desde 700, 750 hasta 900 grados. Con lo cual, la principal diferencia es esta operación a alta temperatura. Que la verdad es que es una complicación a nivel de balance de planta, a nivel de ingeniería de la tecnología, y probablemente sea el responsable de que su madurez haya sido un poco, ¿no? Vaya con un cierto retraso, un cierto delay en comparación con las otras tecnologías, porque realmente es una dificultad añadida. Entonces, bueno, si hay esta dificultad, ¿por qué seguimos insistiendo en la tecnología SOE? Y básicamente es por una mayor eficiencia. Debido al aprovechamiento precisamente de este calor como parte de la energía necesaria para disociar la molécula del agua y generar el hidrógeno. Y este salto en eficiencia pues no es un salto pequeño, sino que es un salto grande, ¿no? Para poner números, más o menos yo creo que las tecnologías PEM, alcalina, más o menos ahora rondan, ¿no?, a unos 52 kilovatios hora para generar un kilo de hidrógeno, mientras que con la tecnología SOE ya en sistema se podría reducir a un 38, 39, 40, bueno, depende del fabricante, depende de los cálculos, pero básicamente hay una reducción muy importante de lo que es la potencia dedicada, o sea, la eficiencia que tienen estas celdas, la potencia que tú necesitas para generar un kilo de hidrógeno. Esto para generar un kilo, pues puede ser más importante o no, pero como las necesidades son de toneladas hora de hidrógeno y las estrategias que se están planteando son de este nivel, pues el aprovechamiento de la electricidad, de la energía generada para poder generar el hidrógeno, pues creo que va a ser un punto diferencial y que puede dar a la tecnología SOEC pues un buen despliegue cuando todo este boom arranque, que ya está arrancando, vaya. Tiene otras ventajas, también. A estas temperaturas, pues todo el sistema, las resistencias son menores, ¿no? Tiene ventajas pues termodinámicas, cinéticas, etcétera, y esto le hace que el rango de operación también sea muy ancho, ¿no? Y que puedas jugar entre lo que es producciones muy eficientes, ¿no? Con menos producción, pero de una forma muy eficiente, gastando muy poca potencia para generar el hidrógeno,
o grandes producciones mucho menos eficientes, pero que si hay energía suficiente para producir, pues que se pueden hacer producciones muy, muy grandes de hidrógeno y jugar un poco en este modo de operación más eficiente o más productivo, ¿no? Yo creo que esto es una de las ventajas. Está claro que la eficiencia es muy importante y seguramente será una de las principales ventajas de la SOEL. ¿Dónde está el límite de la SOEL? ¿Cuál es su límite teórico y práctico quizás de esta tecnología? Bueno, el límite, pues no sé ponerte un límite teórico de la tecnología, ¿no? Porque además es muy difícil, más difícil que en cualquier otra tecnología, porque tenemos el aprovechamiento de calor. Entonces, si contamos que este calor viene de cualquier otro proceso que desaproveche este calor y por lo tanto no entramos en este cálculo de eficiencia, la tecnología SOE puede alcanzar eficiencias absurdas. O sea, quiere decir que no tienen ni bueno, puede ser una eficiencia pues del 100% o incluso más, ¿no? Porque estás poniendo energía allí que no la utilizarás para otra cosa. Y si contamos sobre la eficiencia eléctrica, pues pasamos del 100% de eficiencia. Esto suena muy raro y casi que no me gusta decirlo, pero puede ser así, ¿no? Pero sí que es verdad que las eficiencias que se están considerando ahora de la tecnología SOEC es del 80, 75-80%. Sí, aquí para hacer un inciso también y ponerlo un poco en perspectiva, esos números que comentabas antes, más o menos la alcalina, la PEM, pueden estar entre un 50-60% de eficiencia eléctrica, y la SOEL es cierto que está lo que dices tú, entre el 80-90, depende si le hacemos ese input de calor o no. Que también es curioso el tema de que, claro, cuando hablamos de la SOEL mucha gente escucha el tema de los 800 grados, ¿no? La celda trabaja a 800-900 grados. Esto es imposible de alcanzar en cualquier industria. Pero lo que realmente tenemos que hacer de input de calor es una temperatura entre 150 y 200 grados, si no me equivoco, ¿no? Sí, bueno, sí, es que por eso digo que entrar en el tema de las eficiencias en SOE que es un poco complejo, pero básicamente depende si contamos toda la parte de evaporación de agua, donde sí que hay un aporte importante, ¿no? Para evaporar el agua, o si consideramos que ya entramos con un flujo de vapor de agua, ¿no? Esto es un salto importante en la eficiencia. Luego, a partir de ahí, si se pueden aprovechar otras fuentes de calor o no. Y luego entraríamos, que no sé si deberíamos entrar, pero doy una pincelada. Vamos allá. Entraríamos en el tema del modo de operación. Una de las características de la tecnología SOEC es que puede trabajar en lo que llamamos regímenes exotérmicos, regímenes termoneutros y regímenes endotérmicos. ¿De acuerdo? Me explico. Depende de en qué corrientes y qué voltajes estemos trabajando, sobre todo en qué voltajes estemos trabajando, necesitaremos un aporte de calor extra para mantener estos 800 grados como temperatura de operación. ¿De acuerdo? Pero podemos llegar a operar a ciertos voltajes donde la integración térmica de la tecnología es autosostenida, por decirlo de alguna forma, o incluso en modos exotérmicos donde la tecnología genera calor sobrante, con lo cual no hay que aportar tecnología. Eso se enlaza de alguna forma con lo que os comentaba al principio de estos distintos modos de operación, donde queremos priorizar lo que es la eficiencia de la celda, de la generación de hidrógeno o la producción, ¿no? Evidentemente, un modo de operación exotérmico será mucho menos eficiente, pero sí que tendremos producciones mucho mayores, mientras que si conseguimos aportar este calor, este extra de energía en regiones de menor producción, pues podemos tener una producción mucho más eficiente. Muy bien. Bueno. Al final son todo ventajas si tenemos las condiciones de calor necesarias. ¿Cuáles son las desventajas? Supongo que el precio, supongo que lo menos desarrollado que es esta tecnología. Sí, a ver, lo que comentábamos, ¿no? A nivel de eficiencia quizá no tiene nada que demostrar, sí que tiene que demostrar todavía en muchos aspectos, a nivel de durabilidad, es en lo que estamos trabajando, empiezan a haber ya números importantes de 40.000 horas, 50.000 horas, 60.000 horas de operación, pero sí que pues sí que es uno de los puntos a mejorar ahora mismo de la tecnología
SOEL. También su operación bajo presión. Las otras tecnologías son capaces de trabajar bajo presión. Esto todavía no está desarrollado, se está ya empezando a desarrollar. Ya hay pues, publicaciones, algunos proyectos que trabajan en esto, algunas convocatorias ahora mismo para empezar a proponer soluciones para conseguir trabajar a presión, o sea, tener al final ya un flujo de hidrógeno presurizado. Y esto son cosas que todavía se están desarrollando. Cuando se habla de la madurez de la tecnología SOEL, bueno, hay que poner también el contexto. Sí que es verdad que quizá no está tan instalada, tan desplegada como las otras tecnologías, pero al mismo tiempo los proyectos que hay de demostración y que ya están funcionando y las empresas que lo están proponiendo, pues ya están en la escala del megavatio. O sea, el nivel de madurez de la tecnología a nivel de sistema es bastante elevado. Sí que es verdad que el despliegue y la integración en según qué ruta, ¿no? Qué ruta industrial o qué aplicación, pues todavía no está del todo definido. Pero a nivel tecnología, lo que es el sistema en sí, está en la escala de megavatios, listo para ser instalado y con 2 o 3 proyectos de demostración ya a nivel europeo en esta escala del megavatio. Sí, señor. Sí, y es que, Marc, lo has comentado, ya hay fabricantes, ¿no? Como Bloom Energy, Sunfire o Haldor Topsoe, que están con la SOEL, pero al final la mayoría de fabricantes se quedan con las otras tecnologías. ¿Crees que estamos ante una oportunidad para entrar en un sector menos desarrollado con la fabricación de componentes para estos electrolizadores? Yo soy un firme defensor de esta frase que acabas de decir. Sí, claramente sí. Bloom Energy, Sunfire, Haldor Topsoe, enlazando un poco con lo que comentaba antes, son empresas que si vamos hoy a comprarles un electrolizador o a que participen en un proyecto de demostración de electrolizadores SOEL, nos van a exigir megavatios. Ellos que están convencidos que esto tiene sentido cuando vamos a la escala de megavatios, enlazando con el tema de la madurez de la tecnología. Y al mismo tiempo comentar, pues eso, ¿no? Que todavía pues son estos 2, 3 actores presentes en el mercado hoy en día, que tienen sus proveedores o tienen incluso su fabricación de celdas, pero evidentemente si las estrategias europeas para la instalación de electrolizadores son las que están programadas, pues necesitaremos no solo más actores, sino que estos actores que hay ahora mismo estén reforzados, porque no pueden ¿no? sobrevivir con un solo proveedor de celdas, ¿no? O con un solo proveedor de interconectores, que son los distintos componentes de un apilamiento de este tipo de electrolizador, ¿no? Entonces aquí hay una oportunidad muy buena de desarrollar tecnología y de ofrecer estas tecnologías o estas mejoras en la tecnología a estas empresas que comentabas o incluso promover la aparición de otras. Yo creo que sí, que habrá aquí una gran oportunidad y creo que lo tenemos todo. Sabemos de la tecnología, llevamos muchos años investigando esta tecnología, sabemos de cerámica. Cuando digo sabemos, no nosotros solo como IREC, sino como país y como tejido industrial, yo creo que podemos aportar y sería un cambio importante, ¿no? Que siempre estamos adquiriendo tecnología e instalando, pero yo creo que aquí el valor añadido y la oportunidad que se brinda con el hidrógeno y con estos nuevos fondos para el hidrógeno es... tenemos que coger también con proyectos de demostración, pero no solo, sino que también con proyectos de generación de tecnología, que hay una oportunidad brutal y es donde está el valor añadido de todo esto. Pues sí, y hablando también un poco, es perfectamente válida y estamos con ella. Hablando un poco y cambiando hacia el lado tecnológico, nosotros hemos estado con vosotros, lo hemos dejado caer anteriormente en vuestras instalaciones, pues eso, hace un par de semanas en Barcelona. Y lo cierto es que poder visitarlos y ver esos laboratorios ha sido un auténtico disfrute, ¿no? Nos habéis enseñado muchas cosas súper interesantes, muy chulas, que como he dicho antes, molan.
y nos gustaría pues transmitirlas a nuestros oyentes y hablar un poco sobre ellas. La primera, ya vamos a dejar que nadie se quede con las ganas aquí, la impresora 3D. Esa impresora que tenéis en el IREC, a ver si nos cuentas un poco pues para qué sirve este juguete, ¿no? Sí, es bueno, como lo habéis visto, ¿no? Es un juguete grande. Cuando pensamos en impresora 3D, quizá pensamos en una cosa pequeñita, ¿no? Para imprimir cositas en casa de polímero. Luego aparecieron las impresoras de metal, ¿no? Un poco más industrializadas. Y cuando se empezó a hablar de impresión cerámica, pues los primeros pasos, ¿no? También fueron con impresoras pequeñitas que mezclan el material cerámico con algún polímero y básicamente impresoras de extrusión. Esto es otro concepto, es una tecnología que se llama estereolitografía, básicamente basada en un láser que cura un material polimérico en el cual está embebido el material cerámico. Concretamente aquí a lo que jugamos, ¿no? Ya que le llamamos el juguete, a lo que jugamos aquí es a poner dentro de este vehículo fotocurable, ¿no? O sea, que cura con la luz, ponerle material cerámico funcional, concretamente es el electrolito de las celdas de electrólisis de alta temperatura. O sea, para los que estén en el mundillo, la circonia, ¿no? La dopada con nitro, la ISZ. Este material que es capaz de conducir los iones oxígeno y que por lo tanto es el electrolito de estas pilas, pues nosotros lo podemos imprimir en 3D a tamaños grandes y con total libertad de diseño, por así decirlo, ¿no? Con una precisión o con una resolución de unas 30 micras y con un acabado superficial pues perfecto. Un poco para ejemplificarlo, Marc, vosotros diseñáis formas, probáis distintas geometrías, probáis distintos diseños y los enviáis a imprimir para después experimentarlos en el laboratorio un tiempo después, ¿no? Sí, aquí hemos abierto varias líneas. La primera y más directa es, tenemos una impresora 3D del electrolito de nuestras celdas, del material cerámico. Lo que hacemos es, diseñar varias geometrías que nos aporten alguna mejora en comparación a lo que es la fabricación de cerámica tradicional, bastante restringida a lo que es el plano, ¿no? Por colado en cinta, ¿no? Una celda plana, o la extrusión que te puede llevar a un tubo. Aquí podemos hacer áreas, piezas con ciertas corrugaciones, con una estructura jerárquica, con lo cual podemos jugar en aumentar el área activa de nuestras celdas, ¿no? Con lo cual aumentaríamos su rendimiento. Podemos jugar a mejorar la parte del sellado, ¿no? Que siempre es un punto débil de esta tecnología también. Pues mejorar el marco de las celdas, hacerle distintas geometrías que nos ayuden a sellar. Podemos hacer estructuras monolíticas, ¿no? Que ni tan siquiera requieran de este sellado, que no sean varias celdas, sino que sea una misma celda, ¿no? Con una estructura monolítica. Jugamos un poco a todo esto en monomaterial, imprimiendo solo el electrolito. ¿Y en cuánto tiempo? O sea, perdona que te interrumpas, que sí. Me parece súper interesante todo esto. ¿En cuánto tiempo, desde que lo diseñáis hasta que lo enviáis a la impresora, en cuánto tiempo lo tenéis impreso y disponible para probar en vuestro laboratorio? Bueno, claro, tenemos todo integrado aquí. La verdad es que nosotros adquirimos una de las primeras máquinas que se generaron de esta tecnología. Ahora esta semana mismo estuvimos visitando el fabricante de estas máquinas y esto ha mejorado muchísimo porque incorporan varios láseres, las velocidades de los distintos procesos de impresión se han multiplicado, con lo cual esto no sería una limitación, pero aún así, para que os hagáis una idea, el proceso de impresión de una celda para un stack podría llevarnos a un par de horas, 3 horas, ¿de acuerdo? Me parece increíble. Pero claro, es una celda. Lo que pasa que en la misma plataforma y sin multiplicar el tiempo, podemos imprimir, dependiendo del área que tengamos, 2 o 6, ¿no? 6 celdas. A partir de aquí, estamos estudiando un poco la escalabilidad de esto y, como os decía, el fabricante de las impresoras está completamente focalizado en la industrialización y en multiplicar todas estas velocidades para que esto no sea un impedimento. Nosotros diseñamos,
pues el rato que estés diseñando. Eso ya depende de la gracia que tenga cada uno. Pero bueno, tenemos las ideas bastante claras, los diseños llevamos mucho tiempo desarrollándolos. A partir de aquí lo pones en la impresora, estas horas de impresión, y sí que luego hay un tratamiento un poco que consume un tiempo, porque como os decía, esto no estamos imprimiendo, no estamos fundiendo el cerámico directamente, lo que estamos es curando un polímero que tiene embebido el cerámico dentro, y luego hay un tratamiento posterior que es quemar este polímero, ¿no? Y quedarte solo con la parte cerámica que la densificas luego en un último tratamiento térmico. Esto sí que lleva un poco más de tiempo, pero bueno, como todos los procesos de sinterizado en material cerámico, ¿no? que son largos. Y antes aquí, Marc, tú dijiste que esta impresora llegó cuando ya estabas tú en el propio laboratorio. Entonces, antes, ¿cómo era el proceso? ¿Qué hacíais para probar esos diseños que ibais desarrollando? No, todo esto surgió con un primer proyecto que tuvimos para impresión 3D. Antes estábamos pues más focalizados en la tecnología convencional, en el colado en cinta, serigrafía, screen printing, y cuando íbamos a morfologías un poco distintas estuvimos probando materiales mesoporosos, otro tipo de estructuras, ¿no? Ahora vamos combinando todo con el 3D, pero se creó la línea de las geometrías complejas por la impresora. De hecho, ya teníamos las ideas, pero no las podíamos llevar a cabo porque la impresión cerámica de material funcional no existía, ¿no? Entonces, bueno, cuando vimos ahí el hueco, pues enseguida nos animamos y tuvimos la suerte de tener un par de proyectos europeos grandes que nos permitieron comprar la máquina y hacer un poco de optimización de los procesos y hacer las pruebas de concepto, ¿no? Chulísimo. A mí es que me parece increíble esa velocidad que os da para diseñar y probar casi en el día. Vamos, yo te lo contaba cuando estaba allí. Yo tengo una amiga, por ejemplo, que está haciendo un doctorado y ella me cuenta que ella, trabaja con recuperación de calor y me cuenta que cuando tiene que diseñar una turbina, son mini turbinas, la diseña, la tiene que enviar y un par de meses después le llega. Entonces, cada interacción pues tarda un par de meses y vosotros en el mismo día podéis hasta hacer 2 pruebas al día, que me parece asombroso, realmente. Sí, no solo es también el coste, ¿eh? O sea, si yo quiero cambiar el corrugado de la celda o el canal de difusión de gas de la celda porque lo quiero un poco más ancho, más estrecho, no sé qué, yo no cambio ningún molde, ningún proceso, nada. Cambio el diseño en una pantallita, le digo esto no hace 300 micras, hace 400 y cuando imprimo, pues ahí lo tenemos, ¿no? Y yo creo que esta es una de las grandes ventajas que puede llegar a ser una revolución, por así decirlo, en la fabricación y en un nuevo concepto de stack de electrolizador de alta temperatura, pero que también abre muchísimas puertas a nivel investigación, ¿no? Que luego esto pues ¿no? dará lugar a otras historias, ¿no? Pero que a nivel de investigación podemos probar y estudiar muchísimas cosas de una forma relativamente sencilla, pues es verdad. Y de hecho os he contado que también esto es en monomaterial, os estaba contando, porque también lo que hemos hecho es incorporar dentro de esta máquina de impresión estereolitográfica unas agujas de robocasting que le llamamos, ¿no? Que básicamente son unas agujas de extrusión donde podemos hacer el resto de materiales de las celdas, ¿no? O sea, no solo imprimir el electrolito, sino que tenemos una aguja que deposita uno de los electrodos, otra aguja que deposita otro electrodo y otra que depositaría el interconector, ¿no? Y con eso y ir combinando en una misma máquina, vamos combinando un proceso y el otro y podríamos llegar a imprimir pues lo que sería un stack, ¿no? Ahora mismo estamos desarrollando pues la impresión de una unidad de repetición, que sería una de las celdas con sus interconectores, ¿no? Lo que pasa que, como os decía, luego hay un proceso de cosinterizado de todas estas cerámicas y, bueno, estamos intentando masterizar esta parte que no es sencilla porque tienes materiales distintos, fabricados con tecnologías distintas, aunque dentro de una misma máquina, y que luego tienen pues comportamientos distintos a la hora de hacer este cosinterizado que le llamamos. Joder, pues enhorabuena, ¿no? Ya el pack completo con el stack ahí fabricado en kilómetro cero. Ahí sí, bueno, ahí estamos, ¿eh? Es una línea de investigación súper interesante que vamos avanzando poco a poco
y que creemos que puede tener su interés, pero lo que sí que está aportando es muchísimo conocimiento a nivel de la tecnología de electrólisis de alta temperatura, a nivel de conocimiento de materiales en general y de la impresión de materiales cerámicos. Pues la verdad es que es una fuente ¿no? Cada día aprendemos un poco. Claro que sí. ¿Y tenéis algún otro equipo tan disruptivo, tan guay, ¿no? Que sea relevante en vuestras investigaciones? Sí, bueno, tan guay, no sé. Pero, no, sí. Tenemos un Pulse Laser Deposition, ¿vale? Un PLD, que es un equipo de deposición en fase de posición física, en fase de vapor, ¿de acuerdo? Es parecido a lo que sería un sputtering, que quizás es más conocido. Lo que pasa es que la ablación del material que estamos depositando va a través de un láser pulsado y lo que nos permite es hacer depósitos de capas con control, prácticamente control total de la estequiometría y control del espesor a la escala nanométrica. Con eso es con lo que hemos desarrollado lo que os comentaba antes de las micropilas de alta temperatura, las microsoft o las microsoec, que tenemos ahora un proyecto de intentar hacer una tecnología de electrólisis pues mucho más compacta, ¿no? Basada en estas capas delgadas. Capas de los mismos materiales o materiales muy parecidos a los del estado del arte que os estábamos comentando, pero depositados en capa delgada. Y cuando os digo capa delgada, pues 200, 300 nanómetros de capa hasta una micra. Y esto nos permite, pues eso, intentar llevar esto a la nanoescala o a la microescala, integrarlo en obleas de silicio, hacer como pequeños chips que son pequeñas celdas de pilas de combustible o pequeños electrolizadores. También aprendiendo muchísimo de materiales y intentando llevar a esto a dispositivos ya que realmente también podrías fabricar a nivel de laboratorio, ¿no? En una oblea de 4 pulgadas, ¿no? Que es lo que puede depositar el PLD, pues te caben muchísimos chips de estos que luego ya serían un propio stack de una pequeña potencia, pero que podría dar servicio pues a pequeños dispositivos, como ahora que sale todo esto del Internet of Things, donde tenemos, ¿no? Dispositivos que necesitarán ser alimentados en todos lados, ¿no? Pues es una de las líneas de investigación. Y hablando de las instalaciones que tenéis, siendo el hidrógeno una molécula de la cual no nos cansamos de escuchar lo peligrosa y lo temida que es, ¿nos podrías hablar de las medidas de seguridad que tenéis en los laboratorios? Sí, bueno, dices que no nos cansamos de escuchar. Yo a veces ya sí que canso un poco, bueno. Porque parece que sea... pero sí, a ver, como decía antes, aquí en IREC llevamos pues 12, 13 años trabajando con hidrógeno. Tenemos instalación de hidrógeno puro, hidrógeno diluido. Bueno, cuando uno sabe con qué trabaja y cómo hay que trabajar, quiero decir que todo puede ser muy peligroso y todo se puede hacer bien y con seguridad. Evidentemente los laboratorios están equipados pues con sensores de hidrógeno, sensores de oxígeno, también tenemos sensores de CO, porque trabajamos también con coelectrólisis, no hemos hablado de esto, podemos hablar más tarde si queréis. Tenemos evidentemente pues por los instaladores y los que nos ponen el gas, pues en revisiones de todas las líneas, pues hay medidas de seguridad suficientes como para esto no sea un peligro. Evidentemente las estaciones de medida, que por cierto también es uno de los equipos a destacar, ¿no? Que tenemos y que más nos gustan, ¿no? Podemos medir en estaciones de medida desde estos micropilas en forma de chip hasta pilas stackables o incluso stacks de pequeñas potencias. Y todo esto está pues en cajas cerradas por si hubiera algún accidente. IREC tiene una persona dedicada a la seguridad laboral y la seguridad en el laboratorio que bueno, pues va siempre adquiriendo nuevos conocimientos, nos los va renovando y estamos siempre al día en estos términos. También hay que decir que, cruzo los dedos, de momento después de tantos años de trabajar con el hidrógeno, pues nunca hemos tenido ningún accidente, ni grande ni pequeño.
Aún no ha habido esa imagen de científico loco, ¿no? Con la explosión y todo por los aires, los pelos de punta. Esperemos que no la veamos. De momento no ha pasado. La verdad es que conocer la tecnología también ayuda. Quiero decir, la tecnología en sí ¿no? Las medidas en sí te están indicando si la cosa va bien o no. Las fugas, precisamente las tecnologías de electrólisis y de pila de combustible son súper sensibles a cualquier fuga del hidrógeno, ¿no? Porque es lo que les da la potencia en sí. Así que, bueno, cuando ves que las cosas no van bien, pues no hay que insistir, confiar en los sistemas de seguridad y parar los experimentos y a por otra. Y eso es lo que hacemos. Fantástico, sí. Sentido común ayuda a veces. Es bueno recordarlo, y ya se ha sacado más veces en este podcast, que una vez que conoces el comportamiento de la molécula, parece que puedes utilizarlo más a tu favor que lo que puede ser una desventaja, ¿no? Entonces, recordarlo. Hay que formarse, hay que aprender, hay que saber cómo funciona, pero con las medidas de seguridad correctas esto es seguro. O todo lo seguro que pueda llegar a ser algo que sea combustible, ¿no? Sí. Una de las ventajas del hidrógeno y uno de los inconvenientes es que es muy pequeño, muy pequeñito y se fuga por todos lados. Esto es un problema, pero también es una ventaja, ¿no? Es muy difícil tener una acumulación de hidrógeno suficiente como para que hayan, ¿no? Las explosiones. El problema que tenemos es cómo sellar, ¿no? Las celdas y que no se nos fugue. Entonces, bueno, esto es un problema y es una ventaja a la vez, ¿no? Oye, Marc, y lo has dejado caer. Es cierto que no hemos incidido sobre ello antes y creo que es necesario hacerlo ahora porque ahora estamos hablando de futuro. Esto es algo que siempre se pasa un poco de lado cuando hablamos de la SOEL, pero es la coelectrólisis y es el potencial que tiene para cambiar muchos de los procesos que estamos pensando para producir, por ejemplo, combustibles sintéticos, amoníaco, etcétera, en el futuro. ¿Puedes contarnos un poquito más sobre ello? Sí, bueno, cuando hablamos de electrólisis, pues hablamos de reducir el agua, ¿no? De separar el agua en hidrógeno y oxígeno. Este proceso, igual que se hace con el agua, H2O, pasamos a H2IO, o 2, vaya, pues podemos hacerlo con el CO2, ¿no? Y separar y reducir este CO2 a CO, ¿vale? A monóxido de carbono. La coelectrólisis consiste en mezclar agua y CO2, dióxido de carbono, y hacer la reducción conjunta de las dos moléculas y obtener lo que llamamos el gas de síntesis, el syngas, que es una mezcla de hidrógeno y monóxido de carbono, hidrógeno y CO. ¿Vale? Estas dos moléculas son muy reactivas las dos, cosa que no es el CO2, ¿no? Y allí eso nos permite, pues esto, ¿no? Con lo que comentabas, tener los precursores para cualquier combustible sintético, para cualquier hidrocarburo, ¿no? O sea que pues de alguna forma es hacer una transición no directamente a hidrógeno, sino a mantener los hidrocarburos, pero con un origen sintético en lugar de un origen fósil, con lo cual, pues las emisiones no entran en un ciclo cerrado, por así decirlo. Capturamos este CO2 que utilizamos luego para generar estos combustibles sintéticos que al ser utilizados pues volverán a emitir este CO2 entrando en un ciclo cerrado, ¿no? Esto de la economía circular que está tan de moda ahora, del CO2. ¿Y esto cuán cerca está de ser comercial o de estar disponible? Porque es cierto que se escucha hablar mucho de ello, incluso ahora comentas el tema del CO2, yo también lo he visto con el propio amoníaco, es decir, si hoy en día generamos el hidrógeno y luego lo metemos al reactor Haber-Bosch para producir amoníaco, se supone que en el futuro este reactor desaparecerá y ya durante esa fase de generación de hidrógeno, digamos, se combinará el hidrógeno con el nitrógeno para el amoníaco o con el CO2 para cualquier otro combustible sintético y ya está. O sea, el electrolizador será todo. Prescindiremos totalmente de los reactores. ¿Esto está cerca de ser comercial? Sí, no nos olvidamos, o sea, no te olvidas del reactor en sí, ¿eh? Lo que tienes son los precursores a punto para reaccionar y además los puedes acoplar fácilmente e integrar desde un punto de vista térmico. Pero sí, serían las dos etapas. Tendríamos la coelectrólisis. La coelectrólisis es conocida, se puede hacer, está estudiada. Igual que podemos hacer electrólisis de agua, podemos hacer coelectrólisis. Además, cuando hablamos de coelectrólisis, los rendimientos, las potencias, las eficiencias no se disparan mucho de lo que es la electrólisis de agua en alta temperatura.
y a partir de ahí tenemos este CO y este hidrógeno. A partir de aquí la reacción catalítica que une estas dos moléculas para generar cualquiera de los combustibles sintéticos son reacciones catalíticas conocidas. Pero si irían aparte. Es el típico proceso catalítico que podría, que nos sirve para sintetizar distintos hidrocarburos, y son reacciones que se conocen. Lo que hace falta es integrar las dos partes. Vale. O sea que, como dices, irían aparte, ¿verdad? O sea, el reactor aún seguiría existiendo, el reactor a continuación de la... Sí. El reactor Vale. seguiría existiendo. No sale del coelectrolizador SOEC, no sale metano o dimetiléter o... Vale. metanol. ¿No? Esto es un reactor aparte, con las condiciones apropiadas para generar la molécula a la cual nos interesa. Pero sí que nos lleva a esta disociación del CO2, que no es fácil, para tener una molécula reactiva precursora de los hidrocarburos sintéticos. Muy interesante, la verdad. Bueno, y ya un poco cambiando de tema, ¿no? Ya yéndonos un poco más a la parte de financiación. Ahora que han salido las líneas de ayuda a proyectos del hidrógeno anunciadas por el IDAE, hay un programa que es justo dedicado a mejorar, ¿no? los centros tecnológicos. ¿Qué te parecen las ayudas? ¿Servirán para desarrollar un centro como IREC? Bueno, toda ayuda es buena, ¿no? No vamos a criticar las ayudas ni mucho menos. Todo ayuda y todo hace girar la rueda en la dirección adecuada. Hay ayudas de distintos tipos. Nosotros preferimos ayudas más que nos ayuden a desarrollar los TRLs un poco más bajos, con financiaciones un poco más altas, ¿no? Estas ayudas, creo que todavía no se ha concretado exactamente cuáles van a ser los porcentajes de subvención, pero hay un porcentaje, 70-80% para los centros de investigación. Esto siempre nos supone un problema, ¿no? Los centros de investigación dedicados puramente a la investigación como IREC, donde bebemos de los proyectos que vamos teniendo, ¿no? Y aportar este diferencial que falta de subvención pues no es nada fácil desde los centros, al menos por la estructura y la organización que tenemos desde IREC. Sí que es verdad que este tipo de proyectos, aunque tengan estas subvenciones un poco más bajas, estos TRLs más altos, ¿no? TRL como, ¿no? ¿En qué punto de la tecnología, ¿no? Intentar coger tecnologías ya desarrolladas o medianamente desarrolladas y llevarlas ya al mercado, ¿no? Esto sí que nos ayuda muchísimo pues a atraer empresas, ¿no? El sector privado, el sector industrial, que vienen y se apoyen de estos proyectos para que nosotros les ayudemos a desarrollar tecnología, a instalar tecnología, y esto siempre ayuda, siempre hace un poco de tracción también, incluso a los proyectos más fundamentales que tenemos. Claro que sí. Y bueno, lo has dicho antes, la financiación suele ser un problema para estos centros. ¿Cómo de importante es la financiación pública y la privada? Bueno, a ver, el grueso de nuestra actividad es financiación pública, básicamente por proyectos competitivos, ¿no? A nivel europeo, la mayor parte a nivel europeo, también a nivel nacional y a nivel también aquí en Cataluña, pues también tenemos programas de proyectos de investigación. Para decir un número, espero no equivocarme, pero diría que dentro de nuestro grupo, y creo que en IREC debe ser algo parecido, quizá un tercio del presupuesto viene de capital privado, con proyectos, lo que llamamos nosotros los proyectos industriales, ¿no? Típicamente, pues hay diferentes tipos, ¿no? Una industria que te pide ayuda en conocer un poco de cómo puede entrar en el mundo del hidrógeno, o empresas que ya tienen muy claro cuál es su rol en este escenario y que desarrollamos juntos entre IREC y las empresas privadas, pues las tecnologías requeridas, ¿no? Es importante, es un 30%, con lo cual es una parte importante
de los fondos que tenemos, y además es importante porque al final es la idea, ¿no? La idea final es que esto llegue a algún sitio, ¿no? Que no se quede solo como antes decíais uno de vosotros, ¿no? No os quedáis en los papers. Bueno, nos gusta hacer papers, tenemos que hacer papers, se nos exige que hagamos buenos papers y de hecho tenemos la suerte de poderlos hacer con los recursos que tenemos. Pero también nos gusta mucho pues ver que podemos llegar conjuntamente con una empresa, a patentar alguna de nuestras ideas cuando ya están un poco más evolucionadas, o incluso recibir inversiones con apuestas muy, muy enfocadas a realmente generar tecnología propia. Y bueno, como estamos en este campo de la energía y concretamente del hidrógeno, pues estamos teniendo bastantes oportunidades de realizar esta transferencia final y de avanzar juntos en esta dirección, cosa que a mí siempre me ha gustado también, ¿eh? Me gusta la ciencia básica, pero también me gusta esto. Yo creo que es súper beneficioso, ¿no? Esta colaboración público-privada de la industria con los centros tecnológicos. Sí, no siempre es fácil, ¿eh? No siempre es fácil, pero cuando la consigues, y últimamente pues tenemos la suerte de poderla conseguir, pues es una satisfacción también. Sí, totalmente de acuerdo. Y un poco siguiendo con el tema de la investigación en España, has comentado antes, ¿no? Que en IREX ya sois 160 empleados, si no me equivoco, y habéis aumentado la plantilla en los últimos años. Pero ser científico, ser investigador, no es fácil. ¿Cuáles son vuestros principales retos y dificultades a las que os enfrentáis en vuestras investigaciones, en vuestras carreras? Bueno, a nivel de investigación a muchísimos, ¿no? Pero creo que esto es lo que nos gusta, los retos y hacer cosas que antes no se han hecho y que, bueno, que estás ahí partiendo el hielo, ¿no? Un poco y haciendo cosas que son nuevas o que hay que todavía demostrar. Esto lleva a muchos fracasos y a grandes satisfacciones, ¿no? Entonces, esto es la gracia de ser investigador en España o donde sea, ¿vale? Cosas nuevas, pues no... Cuando salen, pues es una satisfacción. Claro, es verdad que no es un camino fácil por el tema de, bueno, que es difícil llegar a estabilizarse o a estabilizarse cuando la vida te lleva a necesitar estabilizarte, por decirlo de alguna forma, ¿no? Yo creo que bueno, que sí, que no somos quizá el mejor país donde hacer investigación en términos ¿no? de salarios, estabilidad personal, etcétera. Pero por el contrario creo que tenemos muy buenos científicos y mucha capacidad, incluso muy buenos centros, diría, muy buenas instalaciones. Yo creo que tenemos capacidad para hacerlo muy bien. Me da la sensación, no sé si es que me estoy haciendo mayor o qué, pero me da la sensación que ahora los chicos que empiezan al doctorado y tal tienen mejores condiciones de las que teníamos nosotros. Con lo cual también hay que reconocerlo. Yo creo que está bien. Quizá no son los mejores sueldos del mundo, pero creo que son suficientes como para poder desarrollar con tranquilidad y con una vida, bueno, que esté bien pues tu formación, ¿no? Al final de tu formación, que yo creo que el doctorado forma parte y es importante que tengamos en cuenta que es parte del proceso de formación. Sí que luego cuando ya entras en esto del postdoc y de estabilizarte, la cosa es compleja, es complicada. Hay que decirlo así, hay que protestar, hay que exigir y hay que intentar mejorarlo, y es igual que han mejorado las becas de doctorado, las condiciones de los doctorandos, tenemos que mejorar esta parte. Yo he tenido mucha suerte, me reconozco como privilegiado y estoy estabilizado aquí en IREC, pero también es verdad que el mercado laboral en general, ¿no? Pues si se escucha gente de fuera de la investigación, pues yo también entiendo que hay gente que piense, bueno, y estabilizarte en cualquier campo tampoco es fácil, ¿no? Hoy en día en nuestro país y en general tal como está todo. Total, que no os he contestado muy bien ni una cosa ni la otra, pero que todo tiene sus historias. Sí. Yo creo que es un trabajo muy bonito. Si te quieres hacer rico, pues dedícate a otra cosa, pero es un trabajo muy bonito. Marc Torrell, investigador y político, ¿eh? Diplomacia. Diplomático. No, sí. Pero no me importa, no lo he hecho para quedar bien. La verdad es que lo veo así, no sé. Te creemos. Y bueno, yo también, sí que es cierto que nos han llegado muchas solicitudes pues a la hora de formarse, de estudiar, de prepararse en temas de hidrógeno, y también aprovechando que estás aquí,
pues sobre todo centrándolo en el tema de incluso hasta doctorados, ¿no? Que entiendo que también tenéis muchos investigadores haciendo doctorados. ¿Qué recomendaciones podríais darle a alguien que quiera hacer un doctorado en el sector del hidrógeno? Pues mira, hoy ha empezado un doctorando aquí en nuestro grupo y estaba hablando con él antes de hablar con vosotros y yo luego le decía, pues no, lo ves ahí preocupado, ostras, esto no lo he hecho nunca, no saben muy bien de la tecnología, esto cómo va, ¿no? Preocupado en el concepto. Y yo le decía, pero si lo que necesitamos es gente con ganas de aprender, gente con ganas de pensar, que le guste utilizar el cerebro, que tenga voluntad de mejora, de aceptación de que las cosas pueden salir o que no, y ganas de esto, ¿no? De hablar con gente potente que a veces sabe más, pero que tu visión puede aportar y ganas de poco fuerza de voluntad para hacer un trabajo que, bueno, tiene esto, lo que comentábamos antes, muchas decepciones y grandes alegrías, ¿no? Y ya está, y ganas de viajar. Yo creo que la visión esta bueno, ya lo hemos visto todos, ¿no? La visión esta del científico, del chaval que empieza la tesis doctoral encerrado en su biblioteca con sus conocimientos y dándole vueltas a lo mismo, ya no sirve ni para energía, ni para el hidrógeno, ni para ningún campo de la ciencia, y hay que estar abierto y ser capaz de trabajar pues con otros de otras disciplinas que van a aportar, y un trabajo interdisciplinar en equipo y con ganas de aprender, de escuchar y de aportar. Yo creo que es lo que es necesario. A partir de aquí, si el doctorado es en el campo de la energía y del hidrógeno, pues decirle que has llegado en el momento justo, yo creo. O sea, yo creo que ahora mismo la gente que estamos y que están empezando a trabajar en el campo del hidrógeno vivirán momentos pues donde veremos que lo que estamos haciendo llega a algún sitio y cambia alguna cosa, que al final quizá es el objetivo último de los que hemos tenido el camino romántico de decir me voy a dedicar a la investigación científica. Yo creo que la última, ¿no? La finalidad última es saber si cambiamos algo, y yo creo que ahora el campo del hidrógeno lo puede hacer. Claro que sí. Ya, Marc, por último, para cerrar esta entrevista tan buena que hemos hecho, cuéntanos un poco cómo te ves aportando en el sector del hidrógeno en los próximos años. ¿Cómo me veo yo? Sí, como Marc Torrell. Como Marc Torrell. Ostras, esta pregunta. Vale. Pues no sé, a ver, de momento aportando desde un centro de investigación ideas nuevas, ideas que cambian un poco lo que hay ahora mismo y que vemos que podrán llegar a algún sitio, que podrán llegar a ser realidad en los próximos años, en algo que es una necesidad y decía antes casi una urgencia, ¿no? Las noticias que tenemos en las últimas semanas nos hacen ver a todos que tenemos que cambiar algo. Esto así no funciona por muchas razones. Cambio climático, estrategias geopolíticas muy duras, por no llamarle directamente guerras, y esto viene todo del mismo sitio y que tenemos un sistema que hay que cambiar. Entonces yo no voy a cambiar nada, pero sí que, no sé, desde el IREC y desde la gente que investiga en nuevas tecnologías para energía o para lo que sea, creo que tenemos casi la obligación de intentar cambiar alguna cosita. Y no solo esto, yo tengo, no lo he dicho cuando me he presentado, yo tengo ahora mismo 41 años, casi 42. Las estrategias para el hidrógeno, las roadmaps y todo esto, pues plantean 2030-2050. Bueno, en 2050 tendré 70, ya no me va a tocar. Pero sí que podemos hacer ahora una misión, ¿no? Una labor, pues de formar de estos chicos que empiezan hoy el doctorado, que están haciendo el postdoc, y que, bueno, pues ir aplanando el camino entre todos y que cuando toque que esto sea una realidad, que sepamos hacerlo. Y sobre todo aportando, yo creo, y lo decía antes, desde el punto de vista de intentar aportar tecnología, intentar aportar nuestros conocimientos. Comprar e instalar está muy bien, pero esto no nos va a sacar de donde estamos como país. Sí que nos va a llevar a mejorar lo que tenemos en el escenario global, pero si queremos hacer un paso adelante como país o como red de industrial que tenemos aquí, de centros de investigación, centros tecnológicos, tenemos que esforzarnos en que nuestras tecnologías, la de hidrógeno o la que sea, estén instaladas y estén funcionando. Marc, pues hasta aquí hemos llegado con la entrevista de hoy. Has repetido muchas veces ahora en esta última intervención la palabra cambiar.
Y lo cierto es que da gusto encontrarse con gente con tantas ganas de hacerlo, ¿no? Estamos convencidos de que esas 4 o 5 líneas de negocio que comentabas van a pasar a ser muchas más, porque desde luego conocimiento tenéis de sobra. Y ojalá podamos, gracias a lo que decíamos al principio de la entrevista, ¿no? A esa investigación básica, que toda la tecnología que tenemos hoy ha surgido a partir de esa investigación básica y fundamental, pues que nos permita tener tecnología nacional que podamos exportar, que nos permita vender un mayor valor añadido y, por supuesto, dar ese paso adelante, ¿no? Y situarnos donde queremos situarnos, pues cuando tú tengas 70 años, que mires hacia atrás y que Javi y yo pues lo estemos gozando también, ¿eh? En el sector del hidrógeno. No vamos a decir que a decir que no. Hay para todos, Aún estaremos en edad laboral en ese caso. Bueno, igual yo en los 70 también me hacen trabajar, a ver cómo acaba esto. Sí, visto cómo va la cosa, sí. De verdad, muchas gracias por estar con nosotros y por darnos tanto conocimiento y a nuestros oyentes también. A vosotros por vuestro tiempo y por la oportunidad también. Muchas gracias. Un abrazo, Marc. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Marc Torrell, su experiencia y conocimiento técnico en el hidrógeno y en especial en la tecnología de óxido sólido. Esperamos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos podcasts, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todas vuestras aportaciones serán bien recibidas en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.